Empezamos entonces a hablar de otro tipo de datos, los datos del tipo raster, y la diferencia es que, la principal diferencia es que en los datos de tipo vectorial teníamos un vértice que con varios vértices se puede construir muchas formas, muchas geometrías, pueden ser irregulares y todo más. Bueno, en el raster la unidad de base es el píxel y el píxel es un concepto un poco como que abstracto, pero en general la diferencia es que el píxel o el conjunto de píxeles son muy regulares. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un zoom, una parte, un recorte pequeño de un raster, intentando mostrar cómo la computadora lo interpreta. Entonces, el raster tiene como si fuera una matriz con líneas y columnas, que en general son muy regulares, entonces hay un espacio muy definido entre un píxel y el otro, que se llama resolución, y en cada píxel tiene un valor. Entonces la diferencia es que cuando se tiene un dado vectorial, tenemos las coordenadas están almacenadas para cada vértice y asociado a la geometría como en todo hay atributos. Acá no se necesita almacenar todas las coordenadas porque como son muy regulares, se puede hacerlo de modo más eficiente solo sabiendo en general cuál es la origen, o sea, dónde empieza geográficamente. Entonces, estas son las coordenadas que el software tiene y cuál es la resolución. Entonces, cuál es la distancia entre un píxel y el otro. Entonces, para datos que son regulares y que son muy densos, que son muchos datos, por ejemplo, los datos satelitales, imágenes en general, datos que son interpolados, que tienen esta característica que se puede tornar muy regular. Ah, el motivo de se utilizar, la razón de se utilizar los datos de tipo raster es por eficiencia, o sea, es muchas veces más eficiente la cantidad de información con esta resolución que se puede almacenar es mucho mayor. Por ejemplo, si fuera a representar el mismo con polígonos, para cada un píxel yo tendría la necesidad de almacenar 5 vértices, porque tengo que empezar acá y terminar acá también. Entonces, son 5 vértices para cada uno de esos. Y en el raster no se usa ninguno, solo vas a tener uno acá en el principio. Entonces, este es una de las razones de se utilizar estos tipos de datos cuando son informaciones muy densas, en general regulares. Y o que se almacena, en verdad, a solo un número o varios, y cada número se puede llamar como una banda. Y acá, por ejemplo, los números están siendo utilizados para atribuir los colores. O sea, existe también una simbología que se puede atribuir de modo similar a los datos de tipo vectorial, pero solo basado en los atributos. Y con esto se tiene el mapa. En imágenes en general, las más comunes que se toma con un dron, por ejemplo, que con muchos de los satélites, en general tienes 3 bandas como mínimo, o sea, una banda para cada uno de los colores que nuestro ojo puede ver. Y para los demás, cuando existen más informaciones, hay que elegir cómo hacer esta representación. En general, seleccionar solo 3 para exhibir al mismo tiempo, por ejemplo. Pues bueno, creo que va a estar un poco más claro esto en la parte práctica. Acá está un ejemplo de cómo atribuir la simbología. La simbología, entonces, esto es un mapa de carbono en el suelo. Entonces, una de las bases de datos que se puede usar para bajar es el Soil Grids, por ejemplo, y va a bajar datos del tipo raster, porque hay una grilla todo el mundo y, por ejemplo, a cada 250 metros hay un píxel en esta resolución. Entonces, yo puedo atribuir acá una leyenda que me va, para cada valor que está en lo raster, me va
atribuir una color. Y bueno, esto solo con una banda. Entonces hay opciones acá también para cambiar, para seleccionar más de una banda. Pero miren que el principal acá entender que es distinto. O sea, las opciones que tenemos para las capas del tipo raster son un poco distintas de las opciones que teníamos para los datos de tipo vectorial.